Cuando tenía 18 años conseguí un trabajo en Walmart, en un pueblo pequeño, y realmente no había mucho más ahí para alguien recién salido de la preparatoria. Estuve allí alrededor de un mes y trabajé en el departamento de joyería, generalmente desde media tarde hasta que el departamento cerraba a las 9 p.m. y yo misma cerraba el departamento, pero este Walmart estaba abierto las 24 horas, por lo que obviamente siempre habían otras personas presentes. Una noche estaba cerrando las vitrinas y guardando las cosas, cuando un almacenista del turno nocturno pasó y me saludó. Levanté la mirada, le sonreí de vuelta y le dije hola. Acto seguido continué con mi trabajo. Este tipo, la única forma en que puedo describirlo es que se ve como uno de los Bee Gees, cabello rizado hasta los hombros, y hace una especie de salto a su paso mientras camina, y está en sus 50s. Esto comenzó a ser algo habitual. En las noches que cerraba sola, él pasaba y saludaba, y yo le respondía hola, pero eso era todo. Nunca hubo alguna conversación ni nada. Luego, en mi cumpleaños, algunos de mis amigos que trabajaban ahí me compraron un pastel y yo los abracé y les di las gracias, etc. Aproximadamente una hora más tarde, Mr. B.G. llegó con una tarjeta de cumpleaños para que él me la diera, y mi supervisor pensó que eso era algo muy gracioso, que ese bicho raro me mandara una carta, hasta que la abrí. Feliz cumpleaños. Debí abrazar a esos tipos antes y me enfadé mucho, pero llamé a un amigo y lo discutí con él. Él me hizo darme cuenta de que puedes tener más amigos aparte de mí. Solo, por favor, no los abraces más. Guarda esos abrazos para mí. No sé qué tipo de expresión se formó en mi cara, pero mi supervisor tomó la tarjeta, la leyó y luego me acompañó a la oficina del gerente y se la mostró. El gerente dijo que obviamente el tipo estaba bromeando y que hablaría con él al respecto. No vi a Mr. B.G. por alrededor de una semana, hasta que una noche, cuando estaba cerrando, dejó caer un sobre en el mostrador mientras pasaba sin decir una palabra. Dentro habían 6 hojas llenas por delante y por detrás. Una verdadera locura. Básicamente era toda la historia de su vida, todo sobre su familia y las escuelas a las que asistió, pero con cosas raras, como que su hermana era una vidente y su padre un exorcista. Todo tipo de cosas muy extrañas. El final de la carta relataba acerca de cómo una amiga que tenía había desaparecido y él sabía que estaba siendo abusada, ya que podía escucharla gritar en sus sueños. ¿Qué demonios es esto?, me dije a mí misma. Así que procedí a darle eso al gerente y él me hizo escribir una queja por escrito y me dijo que no saliera de la tienda sola y que no anduviera cerca de donde ese sujeto pudiera estar mientras tomaba mis descansos. Yo tuve que escuchar todo esto mientras mi mente me decía: ¿por qué tengo que pasar por esto a causa de un loco que ni siquiera conozco? 2 noches más tarde estaba en mi turno por la noche y por la forma en que el mostrador se encontraba acomodado, hay una abertura y los mostradores recorren a ambos lados formando una U. Él trajo un diablito lleno de cajas para mi departamento, pero lo empujó en la única abertura de los mostradores, así que estaba atrapada adentro. Él simplemente se quedó ahí parado mirándome fijamente, mientras que a su vez yo lo miraba con lo que estoy segura era una expresión de puro terror. Desde entonces me volví una persona llena de ansiedad. No me gusta el conflicto, y lo último que quería en ese momento era que ese loco me confrontara sobre las quejas que había puesto en su contra. Pero él susurró: Lo siento, no quería asustarte. Me di la vuelta y me puse a terminar mis tareas de cierre, fingiendo que él no estaba ahí, a pesar de que podía sentir su mirada sobre mi cuerpo. Y después de unos minutos me armé de valor y le dije: ¿no le dijeron que se mantuviera alejado de mí? Él me dedicó una sonrisa horrible y después dijo: el gerente me preguntó que si estaba bromeando y yo le dije que sí. Luego se inclinó tan cerca de mí como el mostrador se lo permitía y susurró: pero no estoy bromeando. Y después se alejó. Durante 2 semanas posteriores a eso,
Aparecía por todos lados sin importar dónde estuviese. Me iba a almorzar y él estaba allí, e incluso comenzó a aparecer en lugares fuera del trabajo, es decir, me seguía a todos lados. De repente empecé a verlo por todas partes. Entonces un supervisor de otro departamento me dijo que antes ya había sido reportado por otras 4 mujeres durante los últimos 2 años por un comportamiento muy similar, así que una vez más fui a ver al gerente, quien me dijo que el tipo era inofensivo y que tal vez solo sentía alguna simpatía por mí, pero quiero dejar en claro que ese viejo estaba como en los 50s y yo solo tenía 18 o 19 años durante toda esta mierda. Una semana más tarde ya no soporté la situación, así que renuncié. Pero lo peor de todo es que él aún trabaja en el mismo lugar, 10 años después. Cuando tenía 15 años comencé una relación con un chico mayor que yo. Era una relación normal desde mi punto de vista, y esta relación duró casi 4 años. Durante la relación todo era muy lindo, y él era de las personas que festejaban cada mes que estábamos juntos, así que a mí eso me parecía muy romántico. Él iba a pasar a preparatoria y yo a tercero de secundaria, y en ese momento todo iba muy bien, así que decidí entrar a la misma prepa que él al terminar la secundaria. Pero la locura comenzó. Él no me dejaba hacer nada y me estaba volviendo dependiente a él. Por cualquier cosa me marcaba a todas horas durante el día y al terminar las llamadas me mandaba mensajes de texto y se molestaba mucho si no le contestaba rápido. Su familia me conocía bien y yo pasaba con ellos Navidades y Años Nuevos, pero en todo ese tiempo nunca me quedé en su casa y de igual forma él se pasaba la mayor parte de su tiempo en la mía. También recuerdo que él siempre revisaba mis llamadas y mensajes del celular y si encontraba números sin registrar, me cuestionaba quién era y por qué me llamaban. Su locura llegó a tal grado que cuando yo quería terminar la relación, él se lastimaba y llegó a cortarse las manos hasta el punto en que tuvieron que darle puntadas más de 3 veces en 6 meses. Durante todo ese tiempo él me amenazaba con no llegar a su casa y suicidarse lanzándose de algún puente y más cosas atentando contra su vida. Una vez tomó ácido y tuvieron que internarlo en el hospital debido a las quemaduras en su estómago, y en otra ocasión ingirió vidrios y en general siempre era violento, pero por suerte a mí nunca me hizo nada en esos más de 3 años de novios, hasta que un día ya estaba completamente decidida a dejarlo, porque ya estaba harta de sus amenazas constantes y de que no me permitiera hablar con nadie, ni tener Facebook, ni nada por el estilo. Así que firmemente le dije que me dejara en paz y que ya no lo amaba más. Ante esto, él se puso como loco y me amenazó con una navaja. Yo estaba totalmente espantada por todo lo que ya sabía que hacía, así que solo le rogué que me dejara ir, pero él me amenazó con apuñalarme, y en el momento en que traté de correr, me mordió la mano y la cara, y a punta de navaja me llevó a su casa, que no se encontraba muy lejos de donde estábamos en ese momento. Él presionó tanto la navaja contra mí que incluso rasgó un poco mi blusa. Tenía tanto miedo que prefería hacerle caso, sobre todo porque me dijo que su papá estaba en su casa, que no llegara llorando y que todo estaría bien. Sobra decir que él me manipulaba a tal grado que era muy convincente. Al llegar a su casa quise correr de nuevo, pero él me regresó de un jalón. Me aventó al sillón y me empezó a golpear mientras decía que no viviría sin mí, que me amaba y que yo era una puta porque de seguro ya tenía a alguien más. Entonces comenzó a cerrar las ventanas, las puertas y las cortinas de su casa. Abrió todas las llaves del gas de su estufa y la de su horno y dijo que moriríamos juntos. Lloré tanto, tenía tanto miedo, vi su rostro y no era el de la persona de la que me había enamorado. No, ahora era el rostro de un demonio sin escrúpulos. Lo convencí de que lo amaba y que soñaba con una familia a su lado. Lo convencí de que nos diéramos otra oportunidad porque lo amaba demasiado. Al principio no me creyó, pero insistí hasta que eventualmente cerró las llaves del gas y abrió una ventana.
Para este momento ya habían transcurrido alrededor de 3 horas desde que llegamos a su casa, casi 3 horas de golpes e insultos de su parte, mientras yo suplicaba por mi vida. Le dije que mi familia se preocuparía si no llegaba a mi casa y que por favor me dejara ir. Con dudas, él me fue a dejar hasta un punto cercano a mi casa y yo me fui lo más rápido que pude desde el punto donde me dejó. Pero no me dejaría escapar sin antes advertirme que si no le respondía a sus mensajes y llamadas, él iría a mi casa para matarme a mí y a toda mi familia. Antes de llegar siquiera ya me estaba mensajeando, así que me mantuve contestándole mientras aún estaba de camino, pero al entrar a mi casa apagué mi celular y lloré toda la noche. Me sentía tan asustada por lo que dijo que no pude ni dormir, y a la mañana siguiente hablé con mi mamá de lo que sucedió, y ella estaba tan impactada porque siempre vimos a mi novio como un buen chico, alguien que de verdad se preocupaba por mí y me quería. Fuimos a ponerle una denuncia, pero no sirvió, porque no le hicieron absolutamente nada, y él continuó acosándome por más de 1 año, en especial porque él conocía todos mis horarios de la preparatoria, de mi trabajo y todas mis rutinas diarias, y en varias ocasiones me lo topé por la calle. Él me decía que quería hablar, pero yo solo corría o gritaba pidiendo la ayuda de las personas que estaban cerca, hasta que un día él se metió a mi casa. Antes de que todo esto pasara, yo le dije que era fácil brincarse y llegar a mi cuarto, ya que mi habitación está por el pasillo de la casa, pero nunca pensé que realmente lo fuera a hacer, hasta que un día comenzó a patear mi puerta y yo me quedé en completo silencio para que creyera que no estaba, pero hizo tanto ruido que un hermano se levantó y al escucharlo, mi ex se salió corriendo de la casa. Al día siguiente mi papá le puso más cerraduras a mi puerta, además de que pusieron una reja en las paredes que no tenían por la fachada de la casa. Ahora se ve menos colorida, pero yo me siento más segura, porque gracias a eso él ya no podrá entrar. Fue algo tan traumático que cambié mi vida por completo, cambié de trabajo y todo, pero él se enteró dónde estaba en mi nuevo empleo y me dejaba cartas con mis compañeros. En cuanto supe esto, tuve que contarle a los gerentes sobre él y la demanda que tenía en su contra, además de la foto que conseguí mediante su Facebook. Se las pasamos a los guardias para que no dejaran que entrara o se acercara a mí. Han pasado ya 3 años desde que se dio por vencido, y lo último que supe de él por una última carta que me envió fue que estaba buscando ayuda, que cambiaría y que después vendría por mí para ser felices de nuevo. Todo comenzó hace poco más de 1 año, viviendo en un pequeño vecindario local. Hace extraordinariamente mucho calor en nuestra casa alrededor de octubre y mi hermana pensó que sería una buena idea dejar su ventana abierta para que pudiera entrar un poco de aire fresco. Ella estaba haciendo su tarea y yo me preparaba para ir a dormir, cuando repentinamente ella entró súbitamente a mi cuarto diciendo frenéticamente que escuchó extraños ruidos afuera, como el sonido de hojas crujiendo bajo unos pasos de persona. Yo pensé que se trataba de algún animal o algo similar, así que entré a su cuarto y me quedé allí parado durante no más de 5 minutos, hasta que pude escuchar las hojas quebrándose. Rápidamente miramos hacia afuera por la ventana, solo para escuchar el sonido de algo corriendo y adentrándose en el bosque. Pero ese no sería el fin de la historia. Durante el invierno disfruto explorar el bosque que se encuentra en la parte posterior de mi casa, escalando árboles y viajando más allá hasta los campos de cultivo. Recuerdo los acontecimientos muy claramente. Justo había nevado esa noche, primera nevada del invierno, y yo estaba más que emocionado de salir allá afuera. Hice eso y escalé mi árbol usual para mirar alrededor, cuando noté algo extraño. Huellas de pisadas dirigiéndose hacia mi casa. Esto no sería extraño siempre y cuando las huellas no terminaran apuntando directamente a mi casa, y el origen de ellas venía de un lugar aparentemente lejano a través del bosque. Seguí el rastro hasta cierto punto donde había una cerca de alambre oxidada y cubierta de nieve, donde las huellas desaparecían.
Adelantando hasta el siguiente mes, comenzó de nuevo. Estaba acostado en mi cama en medio de mi habitación, completamente a oscuras, sin ningún tipo de luz brillando a través de mi cuarto, cuando lo escuché, la manija de mi puerta girando y el rechinido de la puerta abriéndose lentamente. Mi corazón se detuvo en ese momento. Cada una de las posibilidades de todo lo que pudiera ser corrían a toda velocidad a través de mi mente. Ahora, tengan en cuenta que yo siempre mantengo mi puerta cerrada cada que me voy a dormir, y ya que estaba cubierto por las cobijas, decidí mandarle un mensaje de texto a mi hermana preguntándole: «Oye, ¿acabas de venir a mi cuarto?». Pero ella me contestó con un simple: «No, ni siquiera estoy en casa». Mi corazón empezó a latir a toda prisa. Lentamente metí mi mano debajo de la almohada, agarré un bate y le envié un mensaje de texto a mi papá y esperé. Él vino en menos de 2 minutos más tarde con un cuchillo. Encendió las luces de golpe y yo salté fuera de la cama. Registramos la casa entera, pero no encontramos nada. La alarma estaba puesta y todas las puertas estaban aseguradas. Imposible, no hay forma en que alguien pudiese haber entrado. Y quiero que no les quede duda de que no pude volver a dormir ni un segundo aquella noche. Adelantándose a diciembre, mis parientes estaban en la ciudad, así que permanecieron con nosotros durante una semana, quedándose en el sótano. Encendimos la alarma y todos se fueron a dormir, pero yo me quedé despierto un poco más jugando videojuegos. En la madrugada, alrededor de las 2 o 3, estimando, ya que yo no estaba consciente en ese momento, mi tío lentamente abrió los ojos con un sentimiento de ser observado, y sus ojos se ajustaron un poco a la oscuridad antes de que pudiera verlo. Un tipo, estatura promedio, flaco y huesudo, con el pelo fluyendo en el viento y temblando mientras miraba dentro de su cuarto, con la cabeza metida a través de la ventana. Mi tío gritó y tomaron al bebé antes de correr hacia arriba. Esa mañana me contaron lo sucedido, así que me puse a buscar huellas y encontré unas muy minúsculas, algunas aparentemente hechas por tenis. Mi tío nos dio más detalles sin que yo le dijera que andaba buscando huellas, y dijo que el tipo estaba inclinándose hacia la izquierda, mirando hacia adentro, y las huellas correspondían con su historia. La parte izquierda de la ventana tenía una línea delgada de tierra que alguien podía haber embarrado allí. Ahora, eso conduce a esa noche, la noche en que podría jurar que ese sujeto definitivamente estuvo en nuestra casa. Ya no podía dormir. Mi vida ha estado llena de tensión últimamente y estuve lo bastante despierto toda la noche hasta que traté de obtener algo de descanso. Todas las noches las series de luces navideñas habían iluminado mi cuarto débilmente, hasta esta noche, cuando resolví que quizá las luces debían estar interfiriendo en mi sueño, así que las desconecté y me fui a dormir. Puse una almohada sobre mi cabeza hasta que esto ocurrió. De pronto, un sonido de algo cayendo desde un lugar alto con un intento desesperado de detenerlo antes de que cayera de lleno al piso. Este sonido aceleró mi ritmo cardíaco y mi saliva comenzó a llenar mi boca tan rápido que era difícil no tragar de forma instintiva. Podía sentir la presencia de alguien en mi cuarto. Dándome cuenta de que había dejado mi bate en el escritorio, hice la siguiente cosa lógica: fingí estar dormido. Hice un intento y me quedé ahí acostado durante lo que se sintió como horas, pero que en realidad debieron haber sido solo unos cuantos segundos, hasta que escuché un quejido proveniente del cuarto de mi hermana e imaginé que este podría ser el día en que todos en mi familia serían asesinados silenciosamente mientras dormían. Junté todo el valor que pude, agarré mi teléfono, encendí el flash, tomé un bate, me precipité hacia el cuarto de mi hermana y grité: «¡Hey! ¿Quién anda ahí?». Solo para ver que no había nadie. Mi hermana preguntó qué demonios estaba haciendo y yo no supe qué contestar. Me quedé pasmado, miré hacia la completa oscuridad de mi cuarto y lloré. Nunca en mi vida sentí ese horrible sentimiento de creer que mi familia iba a ser apartada de mi lado hasta el día de hoy.
Estoy sentado aquí en mi silla escribiendo esto con la esperanza de documentar mi experiencia y tratando de llegar a alguna conclusión lógica, pero todo lo que puedo pensar es que hay algún tipo extraño acechando a mi familia y quizá entrando a nuestra casa cuando nadie lo ve. Si cualquier otra cosa ocurre, trataré de actualizar este hilo, pero voy a tratar de dormir por ahora.